Amber spotlight on the smoke. Your lonely sound fills this old room. These crystal glasses catch the light. Another shadow in the night. You're singing about a midnight need, a velvet promise, bittersweet. ¿Qué huele, amigas, amigos, amigas? Qué gusto estar acá en un nuevo episodio de Sexistencias y sobre todo, en el caso mío, también acompañado por mis compañeras y colegas Cari La Corona, Maru Sánchez de Lara. Sobre todo que se lo... Sí, claro. En Educación Sexual y Sexología nos encanta hablar del placer, pero muy a menudo resulta, estarán ustedes de acuerdo, imprescindible conversar sobre violencias. Mientras no se erradiquen de manera definitiva las violencias que permean al género humano, no podremos tampoco disfrutar plenamente de nuestro placer. Así que entre múltiples temas a desarrollar, surge uno que está medio en boga porque se ha discutido mucho, que es el de la violencia vicaria, ¿no? La violencia vicaria sazonada con las patrullas que se oyen en la ciudad es algo que suscita nuestra atención. ¿Qué onda con el asunto de las violencias vicarias? ¿Qué tal si conversamos sobre esto? Pues a mí me parece muy bien, y de hecho, partiendo de este contexto de que si nosotros queremos vivir realmente del lado del placer, es necesario hablar de la violencia que impera y que bueno, es innegable y es una manera de vivir, ¿no? De vivir. Bienvenidos a la Erósfera por lo pronto, y vamos a hablar de violencias. Cari. Pues sí, mira, yo creo que es muy importante que ahorita estemos hablando de este tema. En México, pues es algo de reconocer que se ha establecido una ley contra las violencias vicarias a partir de enero del 2024 y que se ha estado aplicando en México en diferentes casos, ¿no? Muy lamentables. Pero yo creo que es importante reconocer que la violencia vicaria es aquella violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres utilizando como una herramienta de agresión a sus hijos. Es decir, los padres utilizan a sus hijos para atacar a las madres que en algún momento fueron su pareja o en ese momento son su pareja. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos esa violencia y lo que puede generar en los niños, en las niñas, que su padre los utilice para atacar a su madre. Ahora hay algo que es muy importante, algo que se llama violencia retaliativa, donde también sucede que algunas mujeres, algunas madres, haciéndose eco de la violencia patriarcal, agreden a los padres, a los hombres, utilizando como vehículo a interpositas personas, que en este caso son hijas, hijos, hijas. Claro, y que bueno, tipificado como delito se tipifica de una manera diferente, ¿no? Como en el caso de cuando los separan es sustracción del menor o alienación parental, si se habla solo de este lado, ¿no? De la mujer hacia el hombre. Pero que yo de repente pienso, pues en todas estas películas, ¿sabes? Del cine mexicano, la época del oro, tan buenas las mujeres, tan malos los hombres y los hijos tomando partido como defensores de la mamá y como cómplices del papá. Yo creo que desde ahí viene una muy buena parte de este manejo de violencia, ¿sabes? Porque además se incrusta en el disco duro, no en cualquier disquete, y puede formar herencia familiar, pedagógica, de modos y estilos de vida, etc. El problema es complejo y le vamos a entrar, ¿no? Me llamo David Barrios y con esto comenzamos. Maru, aunque la ley señaladamente marca a los varones como los agresores con esta forma especial de violencia, lo cierto es que contemplamos este tipo de violencia vicaria protagonizada por ellas y ellos, no es privativa de los hombres. ¿Qué te parece el fenómeno? A mí me parece que eso es algo que tendríamos que considerar desde los términos de equidad. Efectivamente, violencia vicaria está tipificada como un comportamiento que tienen los hombres hacia las mujeres en una alienación parental.
Sin embargo, existen muchos casos en los que sucede al revés, que se maneja como sustracción de menores de alienación parental, la tipificación del delito, y que revisando datos de INEGI podemos ver que los casos registrados en el Frente Nacional contra Violencia Vicaria a finales del 2025 fueron 5,000, donde el mayor número se presentaron en Jalisco, Ciudad de México y Estado de México. Y el contexto general es que el 70.1% de las mujeres en México han vivido algún incidente de violencia, siendo la psicológica la más prevalente y donde esta es una de las maneras. Cuando se habla de obstrucción de vínculos y alienación parental, que es donde los hombres son los que son despojados de los hijos por las mamás, que se clasifica como alienación parental, sustracción de menor o violencia familiar, encontramos que hay más de 82,000 niños en México que son víctimas de esta alienación parental. ¿No? En conflictos por divorcio, estos son datos INEGI. Pareciera ser que hay un subregistro. Me da la impresión que es cifra negra y que la casuística en realidad, si fuera mucho más acuciosa y todos los casos se denunciaran, nos revelaría quizá una realidad mucho más contundente. Esa es mi impresión. A ver, yo creo que una parte tiene que ver con que llegar al concepto de violencia vicaria es complejo. Muchas de las mujeres que la están viviendo ni siquiera conciben que eso es violencia. ¿Coincides en que habría un subregistro? Yo coincido en que es muy posible, por supuesto. Claro. Pero también en el otro caso, También en el otro caso. Sin embargo... Porque se lo llevó su mamá. Pero ¿estarías de acuerdo en que principalmente es agresor el varón en cuanto a la cantidad global, digamos, desde el punto de vista sociodemográfico, o no? En la vida y en el mundo, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Ahora, lo cual tengo la impresión de que hay hombres que quieren ejercer otro tipo de paternidad y que no se les da la posibilidad. Sí, absolutamente. Entonces, sin duda, y ahorita busco un meme que publiqué esta semana en mi Facebook hablando sobre la cuestión de violencia de los hombres hacia las mujeres, pero me parece que las formas de violencia son más variadas que solo el hecho del uso de los hijos como pieza de juego, ¿no? De quién se queda con el balón y para qué y por qué, ¿no? Y que hay violencia vicaria, que hay mujeres que no tienen la formación, el conocimiento, el acceso para hacer una denuncia adecuada. Y también muchos casos donde el rollo desde el otro lado es, pues se lo llevó su mamá. Y si yo chillo, pataleo y busco, ¿soy un marica? Soy un marica. Sí, no cabe duda que una cosa no contradice la otra. Desde el punto de vista masivo, sociodemográfico, las violencias son más protagonizadas por los hombres contra las mujeres, por medio de interpósitas personas que al revés, pero eso no excluye que también haya muchas mujeres que utilizan este modo particularmente violento y vamos a llamarle muy sensible en el ánimo de hijas e hijos. Sí, fíjate que pasa algo que yo creo que es importante irlo aclarando. Primero, estamos hablando de violencia que se da al interior de las familias en dos momentos distintos. En el contexto donde está la familia integrada que vive en la misma casa y que no ha habido ningún tipo de divorcio, pero está el padre utilizando esta violencia contra las madres a través de los hijos. O viceversa, como ya vimos. Esa es una situación, o viceversa. Y por otro lado está el caso donde sí existe un divorcio y entonces hay un alejamiento de la pareja se desintegra, pero continúa la relación de padres a través de los hijos, la relación de padre, de madre-hijo, padre-hijo. Entonces esto nos lleva a pensar que tendríamos que hacer un análisis más profundo con relación a cómo se establece la relación de pareja desde el punto de vista de que hay una planeación para tener a las hijas, los hijos, hay una planeación para ser padres, para ser madres, y luego qué papel o qué rol se espera que tengan en esa relación de pareja el padre y la madre en este sentido. Yo creo que es muy importante que eso se tuviera que haber hablado antes de empezar a
a tener una familia, antes de empezar a ser padres y madres, porque yo creo que eso es el origen de esta situación. Cuando no sabemos como adultos cuál es nuestro rol como padres o madres y cómo yo esa relación la tengo que separar de la relación que tengo como pareja. Bueno, muy relacionado con lo que dices, Cari, que me parece muy importante, está la experiencia que tenemos las y los terapeutas de pareja cuando indagamos con los propios protagonistas el origen de los problemas. Y lo que encontramos muy a menudo es que esto de detenerse a conversarlo, de planificar lo que va a ser una unión conyugal o no, lo que tiene que ver con cómo gestionar las sensaciones, los sentimientos, no es algo que se produce, sí, más bien se da de facto, no es algo que claro. Sí, yo creo que estamos hablando de términos ideales. Ojalá jugar a la casita, ¿no? En la escuela implicara el análisis de los roles, en lugar de la reproducción de los roles. Porque sí, mi impresión es quién realmente se sienta a proyectar la pareja que quiere tener, la familia que quiere tener, la forma de maternaje, paternaje. No, de repente, estamos esperando un bebé, ¿no? Y todo se vuelve rosa y azul. Y yo creo que ahí, incluso si el comportamiento es de un rol convencional, se exacerba el rol. Y hay otro elemento muy vinculado con lo que ahorita se ha dicho. Muchas parejas en nuestro medio se unen, empiezan a vivir juntas o se casan en plena limerancia o enamoramiento. O bebé por medio. Es decir, cuando hay, incluso antes de que ocurra un bebé, lo que ocurre es que hay alucinación neuroquímica, ¿no? De pronto el enamoramiento, la limeranza, esa exacerbación de una ilusión proyectada puede llevar a una persona a tener serias confusiones respecto a lo que está viendo, a lo que está sintiendo, a lo que está experimentando. En nuestro medio hemos visto que las limeranzas, los enamoramientos, que muy frecuentemente son motivo de unión de la pareja, son fugaces, son efímeros. Difícilmente pueden durar más de un quinquenio, ¿no? Y resulta que cuando decrece la limeranza o enamoramiento, empiezan a manifestarse las crudas realidades de que a lo mejor estoy durmiendo con una desconocida, con un desconocido, a lo mejor tenemos un hijo o una hija de 2 años de edad, y no es lo que me había ilusionado ese proceso intensivo, neuroquímico, alucinatorio del enamoramiento. Creo que esta combinación de factores hace que ni en cuenta se tome una serie de diálogos previos de planeación, y algo muy difícil de lograr, yo creo que en cualquier cultura, eso no es privativo de nosotras y nosotros, que es la gestión de emociones. Por ejemplo, lo que va produciendo rencores acumulados y resentimientos que explotan y que muy probablemente sean la raíz de lo que después va a ser alienación parental o incluso la violencia vicaria. Pero esa es una visión quizá todavía parcial, hay más fenómenos involucrados. ¿Cuáles podríamos anotar, Cari? Pues mira, yo creo que dentro de la pareja donde están insertos los hijos, es muy importante que se identifique cuáles son aquellos elementos que pueden estar haciendo, que pueden estar generando violencia. Pero además no es una violencia concebida, no es que conscientemente alguien diga, yo voy a hacer esto para molestar hoy me voy a despertar, a ver cómo jodo a mi marido, ¿no? No voy a poner el despertador para que grite, o a ver si se va el agua. Esos serían villanos de televisión. A lo mejor al principio no, Sí. A lo mejor al principio no, pero después no puede ser que yo haya dicho tantas veces, no dejes barbas en el lavamanos, el piso mojado, los calzones en el suelo, tus pantuflas donde me voy a atravesar con ellas y las vuelvo a dejar. O sea, eso ya es violencia. Pero fíjate, es que ahí viene el desconocimiento. ¿Con qué persona crees que te casaste y quién es la persona real? O sea, ahí hay una gran diferencia entre lo que yo esperaba y lo que yo recibí. Entonces, ¿qué tan distinta, qué lentes estabas viendo, con qué lentes estabas viendo a esa pareja con la que te casaste para no saber que era muy desordenado, o que era muy sucio, o que no se lavaba los dientes? No sé. Yo creo que los ves desde los lentes de tu cultura familiar. Sí. ¿No? Entonces, uno da por hecho que si uno se lava los dientes, la gente se lava los dientes. Y si lo haces al estilo antiguo, que no nos íbamos a vivir juntos, que nos casábamos,
pues te enterabas que el señor no se lavaba la boquita para echarse a dormir hasta que estabas ya allá adentro, porque antes, ¿cuándo habías tenido la oportunidad de ese tipo de convivencia? A lo mejor te habías dado una escapada, no, o sea, cama sí había habido, pero no para dormir. Oye, y nada más, ¿sabes qué? Antes de que continuemos con esto, pues volver a dar la bienvenida, ¿no? Dar la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando, por favor, Claro, David. en sexología la bienvenida significa venirse bien, Así pero es, aparte de así eso, es. les damos nuevamente la bienvenida y les invitamos muy cordialmente a que le den like a esta transmisión, a que la reproduzcan, a que se suscriban y a que estén con nosotras y nosotros, sobre todo si estos temas son de su interés. Espero que sí. Y a propósito de temas de interés, esta proyección fantasiosa que va más allá de el simple ya nos gustamos, es algo muy común en las parejas que ni planean, ni conversan, ni menos que gestionan emociones. Incluso podemos convertir en lo contrario una suerte de proyección no realista. Por ejemplo, he encontrado parejas en terapia que él, por ejemplo, dice de ella: no, pues a mí me encantaba porque era muy elocuente, muy dicharacera, muy graciosa, y después me empezó a caer mal porque me parecía absurda, con contenidos pésimos en su conversación. Los mismos chistes, las mismas historias. Probablemente ella no cambió. Acaba de tener que reírme de la misma broma. Probablemente ella no cambió. Él es el que dejó de estar enamorado o limerado, y puede ser también del otro lado. Pero por otro lado, y con esto les paso el balón inmediatamente, parece que estamos educados en las violencias, ¿no? Totalmente. Muchos chavos, millennials, centennials, se quejan amargamente de la hipocresía y la doble moral del mundo adulto, porque son vicios privados, virtudes públicas, como que enfatizan la necesidad de la corrección, la no violencia, el buen trato, pero en la práctica, en el maltrato, ofenden, humillan, claro. golpean, vejan, y entonces lo que finalmente aprenden chavos y chavas es justamente ese modelo. ¿Qué opinan? Pues lo que pasa es que nosotros aprendemos a ser pareja a partir de lo que vemos en nuestra familia. Uy, con razón. Pues sí, porque ¿qué modelo yo quiero ser como madre, sino lo que aprendí de mi madre o de mi padre? Es decir, o lo que no quiero repetir de lo que vive mi madre. Siempre y ¿no? cuando haya habido una reflexión profunda acerca de lo que yo viví en mi familia, y entonces diga, yo no quiero repetir el modelo de mi familia. Pero aunque es algo, yo creo que inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la normal, donde yo estudié y donde di clases, decían, es que el ser maestro se aprende desde antes de que vengan aquí a la escuela. Ustedes aprendieron a ser maestro a partir de los maestros que tuviste, tú aprendiste a ser maestro, y de ahí se forma lo que se llama el hábito docente. Entonces podemos pensar que hay un hábito que ya trae cada persona impresa en su ADN de su inconsciente, una impronta de cómo se supone que debe de actuar una pareja en familia, que lo aprendimos de nuestros padres, de la familia donde nosotros vivimos, donde vimos a nuestros padres 15 años, 20 años, 18 años, todo ese tiempo es donde estuvimos viviendo con un padre, con una madre, presente o no presente, pero sabemos que está ahí la figura. Entonces es lo que nosotros queremos proyectar en la familia que tenemos, a no ser que haya habido un trabajo mucho antes de decir, esto que estoy viendo no lo quiero vivir con mi pareja. ¿Sabes qué, Cari? Yo creo que no es un acto volitivo, no es lo que queremos proyectar, es lo que proyectamos porque así lo tenemos introyectado. Y que si hubo un análisis, una reflexión con relación a esto, mientras vivías esa familia, puede ser un análisis muy limitado. O sea, yo me acuerdo, la vivencia que yo tuve de familia, me acabó llevando a la conclusión de que el mundo estaba dividido entre los cabrones y los pendejos, ¿no? Y uno tenía que elegir si quería ser pendejo o si quería ser cabrón. Y que si yo tenía la opción de elegir, prefería ser cabrona que ser pendeja. Los cabrones andaban más libres, hacían lo que se les daba la gana, llegaban cuando querían, todo se estructuraba en torno al cabrón, mientras la pendeja, ¿no? Que así era, aquí la cuestión de género, así era el cabrón y la pendeja, pues estaba en su casa y aunque sus hijos nos diéramos cuenta que le ponían el cuerno, pues ella no, cosas
eran 10 años, yo tenía 10, 11 años cuando me acuerdo que le decía a mi mamá, por favor divórciate de mi papá, ¿no? Por favor divórciate. Pero entonces, en algún lugar yo decidí que prefería ser del mundo de los cabrones. Y entonces me tomé una serie de libertades que no iban muy bien con la época, pero me las tomé igual. Y posteriormente me di cuenta de que ni los cabrones son tan cabrones, ni los pendejos tan pendejos, ¿no? Ahí hay una vuelta de manipulación y que tiene que ver con un trato de violencia, pero también de falta de conciencia, de cómo te vives, de cómo te tratas, y luego de cómo formas los vínculos. O sea, a mí me sorprende muchísimo tener hijos que tienen vínculos de 20, más de 20 y de 14 años. Yo digo, pues ¿quién les enseñó eso? Sus papás no fuimos, ¿no? O sea, no sé quién les habrá dado ese ejemplo, pero qué bueno que lo puedan vivir de otra manera, ¿no? Yo tengo la impresión de que la pedagogía de la enseñanza de lo que es la familia, las parejas, a veces no es tan dicotómica ni tan telenovelesca del bueno, la mala, el rudo, el técnico, etcétera, sino que precisamente lo deleterio, lo nocivo de esto es que se introduce con tal ambigüedad que crea planos muy confusos o muy confusionales, donde la doble moral, cierta hipocresía, lo que decía yo, decir cosas como verdades que resultan mentiras, y la incongruencia en la casa o incluso de lo que nos enteramos que pasa fuera de la casa, pesa mucho en el ánimo de las personas. Creo que esto contribuye a este manejo inadecuado de las sensaciones y los sentimientos. Ahora, como dijo la gran Chimoltrufia, esa gran filósofa posocrática, así como digo una cosa, digo la otra. Hay estructuras familiares distintas que se salen quizá de la visión media y que tienen un interés muy acendrado en hacer algo para por lo menos procurar congruencia. Esas también existen. Desde luego que no es lo mayoritario ni es lo que más se encuentra, pero también existe, y resulta que la formación de hijas, hijos, hijas en esa estructura suele ser diferente, y me da la impresión que ese tipo de estructuras familiares no caerían en cuestiones de la violencia vicaria, que es el tema sobre el que estamos conversando. A mí me gustaría conocer del público que nos hace el favor de seguir la transmisión, qué les está pareciendo, es interesante, es irrelevante, se han visto involucrados en situaciones como las que estamos comentando, ¿cómo estamos, no? ¿Qué opinas? Pues mira, les quiero comentar un caso real que yo viví cuando fui directora de un colegio, donde era muy común que los niños que iban en la educación primaria tuvieran padres divorciados, era algo muy común. En una ocasión nos agarraron en el colegio como una especie de violencia vicaria, pero que se trasladó de la niña a la escuela, porque resulta que era un viernes, y ese viernes al papá le tocaba llegar a la escuela por la niña para llevársela con él el fin de semana. Pero al mismo tiempo la mamá se había enojado muchísimo con el padre y se odiaban tremendamente. Entonces llegó la mamá para decir, no fue que nos haya explicado, sino que estaba el papá en la puerta del frente del colegio y la mamá en la puerta de atrás del colegio, exigiéndonos que no le entregáramos a la niña, sino que se la entregáramos. Cada quien quería que el colegio entregara a la niña a la mamá exigiéndonos que nos entregara, que le entregáramos a la niña, y el papá exigiéndonos que le entregáramos a la niña. Entonces, y nosotros en medio, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos ver cómo la violencia que se vivía en esa pareja, que por cierto no se había desligado como pareja, es decir, había habido un divorcio, pero el encono y el odio que sentía el uno por el otro era tan fuerte que los mantenía constantemente peleando. Entonces, en ese momento, pues la situación era que la niña que iba en jardín de niños
estaba ahí presa en el colegio porque en una puerta estaba la mamá y en otra puerta estaba el papá exigiendo que entregáramos la niña a la mamá o al papá. Fue un gran teatro de la violencia donde se involucró a la escuela, a las autoridades, a las niñas, a los niños, ¿no? Así es. Entonces, pero que digo, yo esperaría que para los niños de jardín de niños hubiera pasado desapercibido. Sí, ¿no? pasó desapercibido, pero jugamos mientras. Sí, pasó, digo, la niña no vio esa situación porque además era una escuela muy grande, con 2 portones muy grandes cada uno en una calle. Entonces, aquí la situación es que en ese inter de decir, aquí qué hago, cómo opero, qué es lo que hay que hacer, ¿no? En ese caso, pues tuvimos que hablarle al abogado de la escuela. Claro. Para decir, y de irnos a la inscripción de la niña, decir, bueno, la persona que inscribió a la niña en este colegio fue la mamá. Entonces, la mamá está pagando la colegiatura, por lo tanto, nuestra cliente es la mamá. O nuestra cliente es la niña. Entonces, claro, es una situación muy compleja, que además los padres no están valorando el daño que le están haciendo a la niña y a su entorno cuando generan esos problemas. Es decir, el decir, es que pasa que no me da dinero, o pone a la niña en contra de la mamá porque dice cosas de ella, en fin, todo eso no lo miden la familia cuando hay este tipo de divorcios, porque además no se divorcian en buena lid, sino siempre es una guerra, ¿no? Cuando llega un divorcio, ¿no? Es decir, bueno, así como nos casamos, pues cada quien se lleva lo suyo y los niños, pues vamos... Cada quien su golpe, ¿no? Cada quien su golpe. No, es que... Y los daños ad infinitum, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de ese amor a esa violencia que lleva a un odio, ¿no? Es tan extremo la pasión humana, que yo entiendo que eso puede pasar, ¿no? Yo creo que es justo por esto que decía David. Como no sabemos tramitar, no sabemos gestionar las emociones, lo que haces es volverte como una especie de bote de basura, ¿no? Que va guardando la mierda allá abajo y un día se desborda. Y el día que se desborda, híjole, qué espanto, porque salpica a todo el mundo. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué daños emocionales en hijas, hijos, hijas podríamos intuir ante circunstancias como esta que nos ha narrado Cari? No somos adivinos, pero podemos suponer que habría efectos negativos en la emocionalidad, en la conducta, en la personalidad de las chavitas, de los chavitos. Por supuesto, porque, digo, para empezar, en ese evento donde yo te decía, mi expectativa es que la niña no se haya dado cuenta, ¿sí? Si la niña no se dio cuenta en esa ocasión, fue porque estaba la escuela de por medio. Pero esa niña debe haber vivido eso todos los días, todo el tiempo. Sí, una niña de 5 años. Sí, claro, todos los días, todo el tiempo. Entonces, ¿qué genera? Bueno, genera sensaciones de una inseguridad inmensa. Ahí hay ansiedad, hay angustia. Porque estos seres que tendrían que darte como un sustento, un soporte en la vida, lo que hacen es usarte como un arma, como un balón, y entonces no estás seguro en un lado, ni estás seguro en el otro, ¿no? Y luego tienes gente en terapia. Apenas hablaba yo con una consultante en la que le decía, ¿cuántos años tienes, mi amor? 33. Okay. ¿Qué te parece si te dejo un ejercicio donde cada que tu mamá te diga algo malo de tu papá le dices, a mí no me hables mal de mi papá? ¿No? Porque pues, tienen toda la vida hablándome mal uno del otro. Digo, y cuando tu papá te hable mal de tu mamá, le dices, a mí no me hables mal de mi mamá, resuelvan sus broncas. Y los haces que se hagan adultos, ¿no? Mándalos a hacerse adultos y no cargues broncas que no son tuyas. Entonces, yo creo que además hay esta confusión de roles, donde entonces los niños ya no están bajo el cuidado y la protección, ¿no? La salvaguarda de sus emociones, de su bienestar físico, emocional, etcétera, porque acabas siendo una pieza que sube de nivel. Entonces yo ya estoy hablando con mi mamá de mi papá, ¿no? En términos de el hijo de la guayaba de este señor, ¿no? Y estoy oyendo a mi papá hablar de mi mamá, conmigo o con otros, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Hace poco se lo que también tocaba con un consultante, porque me dice, es que yo tengo una situación de familia acá, otra situación de familia acá, otra situación de familia acá.
Y cuando me voy enterando quién lo sabe, pues lo saben todos menos ellas, ¿no? Lo saben tus amigos, la gente que trabaja contigo, lo saben tus jefes. O sea, tú sabes que esto se va a saber tarde o temprano, sí, y que hay que hacer algo con ello antes de que reviente. Sí, y hay otro elemento importante que las psicólogas, los psiquiatras, personas especialistas en el campo han detectado, que es que muchas niñas y niños aprenden, de hecho, en la práctica concreta, que la violencia es útil para lograr objetivos. Por supuesto. Y no es raro encontrar, además de ideologías fascistas y conservadoras, antecedentes familiares en personajes como Donald Trump o Netanyahu, por ejemplo, donde la imposición de la violencia constituye un vehículo normalizado, natural, para lograr sus aviesos fines, ¿no? Yo creo que estamos en general educando mal a las niñeces. Las infancias no están aprendiendo cosas que sirvan para fomentar valores de solidaridad y verdaderamente amorosos, porque de pronto el lenguaje común en una pareja es pues ese, tanto verbal como no verbal, los besitos, los afectos, pero en la práctica concreta niñas y niños aprenden lo que ven, como bien apuntabas en algún momento, y lamentablemente esto me da la impresión que no hay una tendencia a que se reduzca, sino al contrario, lamentablemente parece que se consolida, a juzgar por muchas actitudes de gente muy joven que está viendo eso en la esfera familiar, o que es producto de este choque frontal de mamá y papá. Además, ante muchas dinámicas donde la comunicación ha variado de una manera muy importante. Yo estoy leyendo en este momento un libro de Fina Sanz que se llama Escucha atención y no me preguntes qué, ¿no? O sea, donde habla de la capacidad de escuchar y de la importancia que tiene para las niñeces y para las adolescencias ser realmente escuchados, y cómo el ser escuchados les permite aprender a escuchar. Y que si uno ejerce esta capacidad de escucha, es más fácil que pueda ser empático. Solo que yo tengo la impresión de que si yo veo a generaciones abajo de mí, pues ya no se hablan. O sea, no hay nada que escuchar porque no se hablan. Porque los telefonitos están a la hora de la cena, a la hora del desayuno, a la hora de la comida. Porque la multipantalla, ¿no? Ahora podemos tener al niño en una pantalla, tú en otra pantalla, el señor en otra pantalla, más la tele prendida, ¿no? Sí. Entonces, lo que se habla no importa porque suena todo al mismo tiempo. Nadie presta realmente atención a lo que está sucediendo. Y, bueno, yo me acuerdo que un conocido amigo terapeuta, cuando uno de mis hijos entró a la adolescencia y que ya había estas cosas de WhatsApp y eso, yo le decía, es que no me habla, no habla conmigo. O sea, es adolescente, así es, ¿no? Y se sube al coche y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Cómo? ¿Nada todo el día? Pues lo de siempre. Y entonces me dio 2 tips. Uno fue, cuando se sube al coche no digas ni una palabra, pero ni buenas tardes, ¿no? Y entonces el otro empieza, hola, ¿cómo estás? Bien. Y como romper esa dinámica, empezó a obligar al otro a hablar. Y el otro fue, digo, es que estamos sentados en el mismo cuarto y está con el telefonito. Digo, mándale mensajes. O sea, entonces whatsappeábamos así hasta que había algo que sucedía que obligaba a que la conversación tuviera que volverse hablada, ¿no? Porque la circunstancia actual nos pone en otra situación. Claro, uno de los motivos de queja más comunes en la terapia de pareja es una forma aparentemente sutil pero deleznable de violencia, que es la nefasta ley del hielo, el silencio, donde no nos comunicamos y la percepción es no me pela, no me hace caso, no soy importante, no figuro, ni siquiera me observa. Creo que es una forma de violencia que también, involuntariamente espero, estamos enseñando de las generaciones anteriores a las nuevas, y que constituye una forma también que le da nutrición, digamos, a esto de las malas alienaciones de filiales, digamos, y también, por supuesto, a las violencias vicarias. Lo que ocurre es que la enseñanza de Fina Sanz se dice fácil, pero hay que entrenarla. El aprendizaje para saber escuchar antes que cualquier otra cosa
no es tarea tan sencilla porque vivimos en sociedades o del silencio más ominoso o de la verborrea más atroz, donde se trata de hablar y hablar y hablar y hablar, a veces sin un contenido bien fundado. Bueno, volvamos al tema, ¿qué les parece? Hoy por hoy, este tipo de violencia vicaria, aunque no se refleja consistentemente en las estadísticas, por lo menos no a plenitud, es un problema que nos debe suscitar atención. ¿Qué atención debemos brindarle a este fenómeno que ya está tipificado penalmente en México, por lo menos en muchas entidades de la República, Cari? Pues fíjate que yo me estaba pensando que qué difícil tendría que ser que una madre vaya a acusar a su pareja o al padre de sus hijos, si es que ella se divorció, de que se está cometiendo violencia vicaria, y luego cómo lo demuestra. Porque además, como tú dices, son cosas muy sutiles. Es decir, no me habla, ley del hielo, le habla mal a mis hijos de mí, le dice secretos que tal vez yo le compartí en algún momento sobre sus abuelos, sobre sus tías, sobre otros familiares, y que los niños ya saben esos secretos y luego los empiezan a utilizar para manipular a la mamá, para chantajear a la mamá, porque estamos hablando de niños pequeños o ya adolescentes, donde pueden hacer este juego, ¿no? De decir, ¿en qué momento sí le suelto algo que me dijo mi papá de mi mamá? ¿En qué momento se lo suelto? ¿En qué momento puedo conseguir lo que yo quiera? Y entonces estamos haciendo que la generación siguiente sea más violenta que nosotros, porque ellos ya lo van a hacer más consciente, porque a través de todos los medios de información y de comunicación ya se ha abierto mucho acerca de la necesidad de construir una equidad de género en las parejas, y por otro lado que la sociedad misma está dando a conocer todos estos problemas que anteriormente se veían como normales. Es decir, la relación de pareja lo que nos tocó a nosotros de nuestros padres y nuestros abuelos, pues también nosotros estamos repitiendo eso, pero quizá con más conciencia, somos más conscientes de algo que nosotros no queremos que ocurra. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá era ahí matriarcado. Mi mamá controlaba todo lo que ocurría en la casa, y mi papá se iba a trabajar en la mañana a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Prácticamente no lo veíamos, nada más lo veíamos los sábados y los domingos. Teníamos papá nada más sábados y domingos, no porque no estuviera, sino porque le absorbía tanto el tiempo de trabajar que prácticamente no lo veíamos. Entonces mi mamá era la que, por ejemplo, ella acostumbraba mucho a golpearnos, pero ella lo veía como algo normal. Se veía como algo normal. El decir, hija, ve por el cinturón de tu papá para que le pegue a tu hermano. Entonces yo iba ahí y trataba de conseguir el cinturón más delgadito para que no le pegara tanto a mi hermano. Entonces yo tenía que ir es decir, ajá, ahí estaba la violencia. Y luego había ganchos de madera, y con los ganchos de madera le pegaba a mis hermanos y rompía los ganchos, se rompían los ganchos de madera de cómo le pegaba. Y esa pedagogía de la violencia se normalizó tanto, sí, que era esperable si yo me portaba mal, ¿no? Entonces, era como, bueno, pues me merezco este castigo. Claro, pero también había niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo 3 nalgadas a te rompo un gancho de madera. Pero es violencia finalmente. Sin duda. Verbal, sin duda, física, emocional. Sin duda, pero también hay intensidades. Entonces, sin duda tampoco, pero la violencia es nefasta. La violencia se ejerce de los adultos a los pequeños, a los niños. Y los niños lo aprenden, y cuando son adultos cometen esos actos de violencia, a no ser que haya un trabajo terapéutico. Se replica la violencia para que rompas ese círculo. Sí, y luego vienen los abuelos, y los abuelos ¿cómo eran? Es decir, lo que quiero decir con esto, que para irme con la anécdota, porque también les puedo contar anécdotas de mis abuelos, el caso es que la violencia vicaria en la pareja viene de la infancia, es decir, de cómo yo aprendí que a mí me trataban mis papás. Y entonces, si yo aprendí que los adultos
le pueden pegar a los niños, entonces el niño cuando sea adulto va a violentar a los que estén cerca de él. En ese caso sería su pareja. Claro, a ver, Así es es. una relación de poder. Es una O sea, relación de poder y de a lo control. que yo iba es que Ajá. no es que cuando yo sea adulto le voy a pegar a mi pareja, No, 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 no. es que cuando yo estoy en secundaria les pego a los de primaria. Exactamente. Y cuando yo estoy en cuarto les pego a los de primero, ¿no? Y que si yo soy el hermano mayor y estoy en condiciones, pues me manipulo a los más chiquitos. Entonces, sí, es algo que se reproduce desde muy pronto, Ujú. Sí. pero que además ni siquiera se ve mal. Yo me acuerdo de este asunto de, ¿te muerdes? Sí, pues muérdelo de regreso. Y si no le pegas tú, te pego a ti, ¿no? O sea, esa era la educación. Era la educación, decir, a violencia responde con más violencia. Ujú. ¿Cuándo íbamos a decir, siéntate, quédate y escucha lo que te tienen que decir? A ver, vamos a hablar de nuestros sentimientos. Ni siquiera sabían cómo se decían las palabras de estoy enojado, frustrado, avergonzado, nada más me siento mal. O sea, ni siquiera éramos... Antiguamente la sociedad éramos analfabetas emocionales, ni siquiera sabíamos cómo se decían las emociones que estábamos sintiendo. Y es por primera vez en la humanidad que yo me doy cuenta que las nuevas generaciones empiezan a hablar de sus emociones. De alguna forma estamos cambiando esa situación. ¿Y qué pasa con las generaciones actuales? Los adultos les decimos, ay, eres de cristal, eres un niño de cristal, no aguantas nada. Muy delicadito. Muy delicadito. Todo te molesta, no estás de acuerdo con nada. Pues no, porque por primera vez yo creo que la humanidad está siendo consciente de muchas cosas. Me gustaría comentar algo brevemente neurobiológico porque se presta mucho a la confusión con esto de la naturalización de la violencia. La neurobiología nos demuestra que las violencias ni están en los genes, ni hay un sustrato orgánico que las determine. Lo aprendemos. Efectivamente. La agresividad o la agresión, que es otra cosa, son parte de un mecanismo de supervivencia, pero la violencia es otra cosa, cualquiera que fuere. Hay personas que les duele mucho el golpe, lo físico, pero hay otras que les duele más las vejaciones, las ofensas, las humillaciones. Finalmente me parece que debemos desnaturalizar, quitarle lo normal, entre comillas, a las violencias para construir nuevas sociedades donde verdaderamente haya una relación estrecha, una congruencia entre lo que verbalizamos, por ejemplo, papá y mamá, y lo que aprenden hijos, hijas e hijas, porque de pronto es contradictorio, incongruente, y en un momento dado niñas, niños, niñas aprenden lo que nos ven hacer y lo que les hacemos, no tanto los discursos teóricos muy bonitos que les planteamos, porque en toda casa que se preste de ser de buena familia, los discursos son una cosa y las actitudes son otras, donde lo que permea es la violencia. No es de extrañar que las nuevas generaciones o un sector de las nuevas generaciones estén protestando con actitudes muy concretas para decir, bueno, ya estuvo suave de tanta incongruencia, de tanta mentira, de tanta doble moral. ¿Cómo ven? Sí, y yo me quedo, por ejemplo, pensando en estas manifestaciones que vimos el fin de semana pasado, donde hombres salían con sus pancartas a decir que ellos necesitan ser padres y que las mujeres no les están permitiendo ser padres porque los alejan de sus hijos, salen en estas manifestaciones. O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que estos hombres se unieran, salieran a manifestarse con esas pancartas? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esos hijos? Si yo veo a mi papá en la televisión con una pancarta así, me voy a sentir muy avergonzado, yo creo. Sí, No creo que me sienta muy orgulloso. A mí algo que me encantaría... No sé cómo, A ver, ¿cómo lo verían no sé, o sea, hijos de las tampoco hijas, sé. las niñas, Sí, a ver, esos, yo me de esos pregunto, padres, porque nosotros ¿y qué estamos- es lo que ha pasado con ellos, no? Nosotros estuvimos acostumbrados a tener papás que no estaban. No se consideraba necesario que estuvieran. ¿No? Mi papá, te firmo donde tú me digas que en la vida cambió un pañal. Tengo compañeros de mi edad, de mi generación, que son sesentones, que cambiaban pañales, preparaban biberones, incluso algunos que se quedaban en casa cuidando a las crías, y ellas salían a trabajar, ¿no? De las esposas, mujeres feministas del principio de los feminismos aquí en México. La primera ola. Sí, y me acuerdo de algún colega que decía, es que yo los jueves en la tarde voy a ver a mi hijo jugar fútbol.
Y en la oficina todos decían, no manches, no vine a trabajar porque voy a ir a ver al hijo jugar fútbol. Al paso de los años yo decía, qué mala onda que vaya a ver al hijo jugar fútbol y no vaya a ver a la hija, ¿verdad? Porque nada más iba a ver al hijo, no iba a ver a la hija. Pero finalmente él estaba rompiendo con un patrón. Él estaba atreviéndose a decir en un ambiente machín, machista, donde hasta las mujeres teníamos que seguir este comportamiento, ¿sí? Que se iba a ver a su hijo jugar fútbol. Ahora, me parece que a partir de ahí hay grupos en la sociedad que se plantean otra forma de paternidad. Y yo no sé si a mí me alejan de mi papá y yo veo a mi papá haciendo un esfuerzo por verme, quizá diría, mira, no le soy indiferente. A lo mejor este señor no es el que me han contado. Exactamente aquí a la vuelta había uno que consiguió que unos vecinos de enfrente, sobre el eje 5, le dejaran poner una manta dirigida a sus hijas que vivían en la casa de enfrente, que decía, fulanita y perenganita, yo las quiero ver, ¿no? O sea, yo aquí estoy, pero no me dejan verlas. Entonces, yo creo que podríamos especular, suponer, inventar, crear 1000 historias de por qué esos hombres quedaron en ese lugar y que pueden no estar necesariamente asociados a violencia de ellos, ¿no? Incluso oí hace muy poquito, también a uno de mi generación, decir en una actividad laboral que pues lo que a él le pasó es que lo que siempre pensó en su vida es que lo más importante para él era el bienestar de sus hijos, y que cuando él analizó el vínculo de sus papás y se casó, dijo, el mejor regalo que yo podría darles a mis hijos es querer mucho a su mamá. Es un caso totalmente excepcional, bueno, para lo que yo conozco de hombres de mi generación. Así vivió con esa congruencia y así tiene una familia que funciona, ¿no? Funciona bien, ahora que ellos ya son mayores, son muy buenos amigos, ellos pareja, los hijos no viven en México, y en la reunión generaba solo. Cuando él dijo, yo dejé mis ambiciones personales de lado porque mi familia era más importante, porque yo sí quería ser papá, ¿no? Porque no era una cuestión de el éxito laboral y profesional, sino, a ver, yo me emboleté aquí con esta mujer y con estos hijos. Y este es un motivo primordial, principal en la vida. Nosotros estábamos acostumbrados a papás que sus motivos estaban afuera, no estaban adentro. Y ahora hay otra clase de hombres que luchan denodadamente por deponer sus violencias. A mí me encantaría, y tal vez esta afirmación pueda resultar polémica para quienes nos ven y nos escuchan, que estas manifestaciones para denunciar el mal uso, digamos, de las leyes de violencia vicaria fueran protagonizadas por los dos géneros, que pudieran participar mujeres y hombres en la misma manifestación, demandando que se regulase, que se atendiera a la justicia, que se tomara en cuenta ideas, sensaciones y sentimientos de ellas, pero también de ellos. Me produce una cierta suspicacia el ver por separado a los hombres manifestarse y en otras motivaciones ver a las mujeres solitas manifestarse. Tengo la impresión de que hay cosas que nos pueden unir, y una de ellas es esta: trabajar versus la violencia que hemos visto, la que quizá hemos protagonizado, y dejarla de lado, que quede atrás, sustituyéndola por otra forma diferente de pedagogía de la familia y de la pareja. Oye, y antes de que sigamos conversando sobre esto, David, ¿por qué no les decimos nuestras redes? Te voy a pedir un favorcísimo. Ya me se olvidó. Dilas tú, por favor. Ok, página web, Sexualia Academia, todo junto, doble A en medio, .com. Estamos en Facebook, .com. Dímelo, por favor. Aquí están Ángel y Paola acompañándonos y bueno, yo quiero decir algo que debe haber preguntado bien antes, ¿verdad? Pero dije, como David se la sabe, pues. Venga a las redes. Como quiera que sea, pues es un llamado a que nos sigan, a que estén con nosotras, a que si les interesan a que nos escriban en sexualiaacademia.com, página web, ¿no? ¿Podrías repetirlo? Es Sexualia y luego Academia, va todo junto, pero tiene la A de Sexualia y la A de Academia. Sexualiaacademia.com, página web. Estamos en Facebook como Sexualia Academia
y estamos en YouTube en Sexistencias. Así nos pueden encontrar. @sexualia. Y bueno, y tenemos nuestro mail que es hola@sexualia. YouTube YouTube es sexual. es sexual. Y esperemos que aparezca una pleca con los datos. ¿Qué pleca ni qué 8 si estamos en vivo? ¿En qué momento entra la pleca? En otra ocasión, ¿no? Porque Claro. ¿Sabes qué podríamos? Hay que hacer, oye, Ángel, hay que hacer unos listones que vayamos pasándonos aquí así, que sea nuestra pleca caminante, porque estando en vivo ya requeriría una postproducción que no tenemos chance de hacer ahorita, pero, o una preproducción que no está hecha, pero bueno, la idea es abrir los espacios de comunicación con ustedes, que sepan que, bueno, tenemos en puerta ya los cursos de educación integral en sexualidad. Así es. ¿No? Cuéntanos. Para los cursos de educación sexual para madres y padres, Ajá. los invitamos para estos super cursos que yo creo que les van a llamar muchísimo la atención, y pues nos gustaría mucho que nos plantearan alguna duda, alguna pregunta que pudiéramos contestar en este espacio, de acuerdo a lo que te estamos comentando. Claro, pronto les haremos esa oferta. Y la otra, que es la especializada, David. ¿Te refieres a exploración? Claro, va dedicada a profesionales específicos de cada campo. Una tiene que ver fundamentalmente con la exploración de la sexualidad en el consultorio, donde pueden participar psicólogas clínicas, terapeutas de pareja, sexólogas y sexólogos clínicos. Está igualmente muy interesante. Y algo muy importante, que es educación integral en sexualidad. Pero, ¿y médicos? Y médicas y médicos, sí, que luego se apartan un poquito del discurso sexológico y creo que deben volver al redil, ¿no? Claro, y que además en el caso de ginecólogos, ginecólogas, urólogos, urólogas, endocrinólogos, uroginecólogos, es a quien recurre la población. O sea, si la población no sabe de sexólogos, y tampoco es que haya 8,000 sexólogos para dar atención, sí, y tú llegas con tu ginecólogo y le dices, es que me está pasando esto, es normal, ¿no? Es normal y se jodió. Es que ya no siento deseo. ¿Qué edad tienes, mamacita? 64. No, a tu edad ya es normal. Hay una cosa, ¿no?, triste y al mismo Así tiempo que nos llama la atención para hacer algo, que es que en la currícula médica no figura la materia obligatoria y amplia de sexualidad humana. Uh-huh. De tal manera que desde las asociaciones profesionales como Sexualia podemos asesorar, acercarnos, mostrar algunas cosas que pueden ser útiles para el trabajo sexológico, como bien señalaste, Maru, en médicas y médicos. Ahora, y que también sirven para atender estas cuestiones de violencia. Sin duda. Porque finalmente esta violencia, que sabemos decir es heteronormativa y patriarcal, atraviesa todo. O sea, hay violencia obstétrica, hay violencia ginecológica, hay violencia en la demanda hacia los varones de poder mantener un pene con cierto grado de erección durante un X cierto tiempo. O sea, que eso es algo que aportan también los feminismos. Este espacio donde el ser es el ser, no es el hombre y la mujer con esta serie de etiquetas que tienen que cubrir, y que es algo que les dije que les iba a leer un meme que tengo por aquí y que seguramente ya se quitó. Mientras lo encuentras, por favor, quisiera plantear una última pregunta muy vinculada con el tema que hemos abordado hoy principalmente, que es el de las violencias vicarias. Cari, ¿cuál será el papel de la educación integral en sexualidad para definitivamente erradicar esta y otras violencias? Bueno, yo creo que lo más importante es empezar a trabajar nosotros con nuestras habilidades socioemocionales. Primero tengo que estar bien yo, saber cómo comunicarme con otros, con otras, para luego identificar en qué momento yo estoy generando violencia hacia mi pareja. Creo que eso es lo primero, voltear los dedos hacia mí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estoy haciendo yo para que haya un ambiente de violencia? Uh-huh. Sabemos también que se dice así decían las mamás antiguamente, para pelear se necesitan dos. Si yo respondo ante un acto de violencia con acciones de sumisión o con acciones de escalar la violencia, eso es un círculo que nunca se va a acabar. Entonces, si yo actúo de un modo totalmente neutral ante esa violencia, la violencia se va a extinguir.
no Claro, va a hay que escalar. desactivar la bomba. No, hay que desactivar la bomba, tanto como no jugar el papel de víctima, como no jugar el papel de agresora. Es decir, ahí está este juego que estamos constantemente nosotros alimentando, tanto porque la otra persona consigue la sumisión de mí, como porque la otra persona consiga que yo me vaya escalando esa violencia y yo la responda y con agresión, más agresión, más agresión. Entonces, en esa medida tenemos que identificar el comportarnos realmente como adultos, realmente como personas conscientes que estamos en una relación y que no me vea yo como víctima ni como la persona que le va a sacar el ojo a la otra persona. Pero este es un cambio de paradigma cultural. Sí, es cambiar. Se acabaron Marga López y Arturo de Córdoba, querida. O sea, es un cambio de paradigma cultural. O sea, nosotros hemos visto en la telenovela, en el cine de oro mexicano, en todo el melodrama que viene desde las óperas europeas, este manejo de roles. O sea, sí estamos planteando una toma de conciencia que viene de los feminismos, y justo lo que les quería decir es que el meme es: el feminismo no odia a los hombres, odia a los violadores, abusadores, feminicidas, misóginos, narcisistas, machistas, golpeadores, aquí le ponen abandónicos, deudores alimentarios, abusivos y pederastas. Un buen hombre no se ofende si no le viene el saco. Y esa causa podrá ser también de los hombres que se alían con las causas de las mujeres. Efectivamente, y donde ahora sí que se solicita gentilmente, ayúdenos a hacer conciencia con sus congéneres, ¿no? Entonces, ayúdenos a hacer conciencia, porque finalmente hay este rollo que ahora entre los Reddits y el supermacho que siempre se me olvida cómo se llama y que me cae regordo, es como así de esta hermandad, ¿no? Como hay la sororidad, ahora hay la fraternidad, hagámonos fuertes juntos. Pobrecitos de nosotros porque nos están vapuleando estas viejas, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado a la conclusión de la emisión del día de hoy. Y sin embargo, habría cosas pendientes. Me quedé con la duda si los datos que dimos quedaron nítidos. ¿Querrías repetirlos, Maru, para que el público de Sexistencias lo tenga presente? ¿Cómo comunicarse con nosotras y nosotros? Hola, @academiasexualia.com con AA, Sexualia Academia. Estamos en Facebook como Sexualia Academia y estamos en página web igual, Sexualia Academia. En YouTube es Sexistencias. Y ahí pueden ver en Sexualia, ¿no? Estas transmisiones que hacemos habitualmente en vivo con todas las emociones que esto representa. Súper. Y que los planteamientos que hacemos aquí, con los cuales se puede concordar o discordar, sean también partícipes quienes nos observan, quienes nos escuchan, porque finalmente el diálogo de ida y vuelta es lo que nutre los contenidos. Muchas gracias por su atención. Nos veremos próximamente en otra emisión, en otro episodio más de Sexistencias. Gracias, Cari. Salud. Gracias, David. Saludos. Nos vemos. Gracias, Ángel y Pau. Gracias. You're singing Gracias. about a midnight need, a velvet promise, bittersweet.